Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de 8 de agosto es que se ha desatado una semana de protestas violentas en el Reino Unido. Esto a raíz del asesinato con arma blanca el 29 de julio de 3 niñas en un centro recreativo veraniego en ese país, pero tras, información falsa difundida por redes que acusaba de los homicidios a un solicitante de asilo de religión musulmana, información que, como repito, era falsa. El atacante fue un joven de 17 años, nacido en el país de Gales, es decir, nacido en el Reino Unido, no un solicitante de asilo, cuya familia era de origen inmigrante, pero ruandés, es decir, muy probablemente de religión cristiana. Sin embargo, pese a que las razones dadas para atacar centros de recepción de asilantes o mezquitas resultó ser falsa, eso no detuvo las protestas, y el primer ministro Keir Starmer advirtió que su gobierno, cito, tomará todas las medidas que sean necesarias para controlar la situación. El diario Financial Times indicó que además de atacar hoteles en donde se alojaban solicitantes de asilo y mezquitas, los organizadores de las protestas pretendían atacar los bufetes de abogados que defendían esos solicitantes de asilo. Nuevamente, como indicamos en un podcast anterior al hablar del tema migratorio y la derecha radical, buena parte de la campaña de estos grupos se basa en mentiras ostensibles que, aunque luego sean corregidas, ya propician protestas violentas como las que menciono. La segunda noticia es que el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, asumió como primer ministro interino el gobierno de Bangladesh. Esto después de que la primera ministra saliente, Sheikh Hasina, tuviera que renunciar tras más de un mes de protestas, en particular de organizaciones juveniles, en contra de una ley de cuotas para el empleo en la administración pública que favorecía a quienes participaron de la guerra de independencia décadas atrás o sus familiares. Pero dado que la represión dio lugar a unas 400 muertes entre los manifestantes, el objetivo ya no era solo la derogación de la norma que dio origen a las protestas, sino también la dimisión del gobierno. Y en una reunión con el presidente del país, Muhammad Shahabuddin, líderes militares y los líderes del movimiento Estudiantes contra la Discriminación, que buscaba la derogación de la ley mencionada, se acordó que fuera el Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, el gobernante interino del país. Yunus es conocido como el banquero de los pobres porque fundó en la década del 80 el Banco Grameen, que fue pionero en estos microcréditos de bajo interés para familias empobrecidas, pero sobre todo para mujeres, que sacó a mucha gente de la pobreza en Pakistán y luego la experiencia fue replicada en otros países, valiéndole a Yunus el Premio Nobel de la Paz en 2006. Finalmente, la tercera noticia es que Tim Walz fue elegido compañero de fórmula de Kamala Harris, es decir, el gobernador de Minnesota será el candidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata. Fue profesor escolar de nivel secundario y entrenador de fútbol americano también a ese nivel. Proviene de una familia rural de Nebraska, lo cual lo acerca al votante medio, más conservador que el votante medio del Partido Demócrata. Pero también como gobernador abrazó causas progresistas como la legalización del consumo de marihuana, la protección del derecho de una mujer a decidir en torno al aborto y una legislación restrictiva en materia de adquisición y tenencia de armas de fuego. Harris subrayó en el discurso en que presentó a su compañero de fórmula otros logros de su gestión como gobernador, como la elevación del salario mínimo, la rebaja del costo de seguro médico,
y dijo por ende que iba a ser un defensor de las familias trabajadoras. Aquí lo importante a tener en cuenta es que los demócratas tienen un gran déficit en materia electoral entre la clase trabajadora de raza blanca específicamente, a la que pretendería apelar este candidato a la vicepresidencia. Eh, Ahora, también se mencionó en tu presentación que teniendo una agenda progresista como gobernador, como legislador, porque también fue representante en la Cámara de Diputados, aunque se le llama Cámara de Representantes en Estados Unidos, hizo causa común con los republicanos en temas como aprobar el financiamiento para las guerras de Irak y Afganistán, o que se investigara con mayor ahínco el pasado o el historial de quienes buscaban asilo en los Estados Unidos. En cuanto al tema de análisis, espero equivocarme, pero hay un riesgo real. eh, bueno, aunque no haya guerra, el riesgo no deja de ser real eh, en Oriente Medio, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un escenario relativamente nuevo. Desde 2006, aunque probablemente Israel haya lanzado ataques contra objetivos de Hezbollah en Beirut, la capital del Líbano, al menos oficialmente no había atacado blancos en Beirut desde 2006. Por ende, esto es relativamente novedoso, el asesinato del líder militar de Hezbollah en esa ciudad. Y dicho sea de paso, es el líder de mayor rango de Hezbollah jamás asesinado por parte de las fuerzas de defensa israelíes. Además, en abril de este año recordarán que Irán lanzó misiles y drones contra el territorio israelí. Esto era la primera vez que tal cosa ocurría desde el surgimiento de la República Islámica hace más de 4 décadas en Irán. Otro fenómeno relativamente nuevo fue la muerte de 12 menores de edad en las alturas del Golán. Israel un poco atacó al líder de Hezbollah, el líder militar, alegando que era responsable de la acción, lo cual probablemente sea cierto. No creo que Hezbollah haya intentado deliberadamente matar a estos menores de edad, probablemente haya sido producto de un error, pero lo más probable es que haya sido un cohete lanzado por Hezbollah el que ocasionó estas muertes. Pero claro, lo que Hezbollah alega es por qué Israel se da por ofendido si acaso los hechos ocurrieron en las alturas del Golán, que no son territorio israelí, sino territorio ocupado ilegalmente por Israel bajo el derecho internacional, y además los jóvenes que murieron no son ciudadanos israelíes. Pero en tanto Israel ocupó ese territorio en 1967 y lo anexó para efectos prácticos en 1981, lo consideró un ataque contra su territorio. Lo que no es novedoso, pero se da en el contexto de estos hechos, en algunos casos sin precedentes, como el ataque iraní contra el territorio israelí en abril, lo que no es novedoso es el asesinato del líder de Hamas, Ismael Haniyeh. Israel ya había asesinado líderes de Hamas como Ahmed Yassin, fundador de esa organización, en 2004. Pero mi punto fundamental es que algunos de los hechos que estamos presenciando son novedosos y por ende sus consecuencias son difíciles de prever porque no hay precedentes. Por ejemplo, Hezbollah alega que no quiere una guerra con Israel, pero Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, también dijo que no quería la guerra de 2006, que en efecto ocurrió, y dijo que si hubiera creído que había el 1% de probabilidad de que tras ordenar el secuestro de soldados israelíes en territorio de ese país, la respuesta israelí iba a ser la que fue en 2006, no hubiera ordenado esa acción. Entonces, digamos, aquí el punto es, yo no creo que, salvo tal vez Netanyahu, y lo pongo en condicional, pero digamos, yo no creo que las partes deseen necesariamente una guerra regional, pero esta puede producirse de cualquier manera, como la guerra de 2006 en el Líbano, por un error de cálculo de una de las partes. Y el hecho de que estemos ante sucesos sin precedentes es importante porque probablemente las partes no sepan con certeza cuáles son las líneas rojas traspuestas las cuales el otro bando, y muy probablemente Israel, sea quien inicie una guerra de carácter regional. O sea, esta podría ocurrir
por un error de cálculo, no necesariamente de manera intencional. En el caso de Israel, las motivaciones más preocupantes son las de Netanyahu, porque todo parece indicar que está saboteando deliberadamente la búsqueda de un cese al fuego con Hamas, lo cual es importante porque eso prevendría el inicio de una guerra regional, porque todos los demás grupos contendientes han hecho saber que si hubiera un cese al fuego en Gaza, cesarían también sus hostilidades contra Israel. Los hutíes yemeníes o Hezbollah en el Líbano, por no hablar del propio Irán. La prueba de que los Estados Unidos son conscientes que estamos ante la posibilidad de una guerra regional es que, enterado del asesinato de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, que estaba de visita en Singapur, respondiendo a una pregunta sobre este asesinato, dijo: esto es algo de lo que no estábamos al tanto ni estábamos implicados, ¿no? Tratando de desmarcarse, porque claro, tan es cierto que Estados Unidos cree que hay un riesgo de guerra regional que ha enviado buques de guerra a la zona. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de que Netanyahu sabotea deliberadamente un cese al fuego con Hamas? Bueno, son relativamente obvias, ¿no? Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos, el 31 de mayo, hizo público una propuesta de cese al fuego que alegó era la propuesta que le había hecho llegar el gobierno israelí y presionó de esa manera a Hamas a aceptarla, diciendo que era una propuesta generosa. Eso fue, repito, el 31 de mayo. El 3 de junio, la agencia NBC de noticias en los Estados Unidos, es un canal de televisión de señal abierta también, decía: la descripción de Biden del ofrecimiento de un cese al fuego no es correcta, y atribuía ese titular a una fuente del gobierno israelí, y el propio Netanyahu, primer ministro israelí, indicó luego que la versión hecha pública por Biden había sido una versión parcial de lo que era la propuesta israelí, lo cual hace quedar a Biden francamente en ridículo, ¿no? Yo presumo que en realidad Biden no malinterpretó la propuesta israelí, sino que el gobierno israelí se echó atrás cuando vio que jamás podía aceptarla. Pero además, el negociador principal de Hamas con Israel era precisamente el líder de esa organización, Ismail Haniyeh, y el 25 de junio, cuando había negociaciones para un cese al fuego, Israel lanzó un ataque aéreo que mata a 10 miembros de la familia de Ismail Haniyeh. El 27 de julio, un mes después, porque obviamente las muertes de los hijos y nietos de Haniyeh detuvieron temporalmente las negociaciones, cuando estas se retoman hacia fines de julio, el 27 de julio, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, decía optimistamente: estamos dentro de la línea de las 10 yardas. Estamos dentro de la línea de las 10 yardas. Esto en el fútbol americano es una metáfora para decir que estábamos a punto del touchdown o de anotar, digamos. O sea, de consumarse el acuerdo de cese al fuego. En ese contexto, el 31 de junio, Israel asesina a Haniyeh, y más aún lo asesina en Irán. Israel sabía lo que esto podía implicar, porque el ataque iraní contra Israel en abril pasado, que fue el primer ataque directo de Irán contra el territorio israelí, fue después de que Israel atacara por primera vez una delegación diplomática iraní, esta vez en Siria, ¿no? Entonces sabía que un ataque directo contra el territorio iraní para dar muerto a un visitante oficial y aliado político del gobierno iraní podía implicar una represalia de Irán, como lo había implicado el ataque contra su consulado en Siria en abril pasado. De hecho, en su momento, el propio Biden, en respuesta a una pregunta de la revista Time durante una entrevista, dijo, bueno, esto es la cita de la revista Time: cuando Time le preguntó si Netanyahu está prolongando la guerra por sus propias razones políticas, Biden admitió que, y esta era la cita de Biden, existen razones de sobra para que la gente llegue a esa conclusión. Es decir, que Netanyahu está prolongando la guerra por razones políticas. ¿Cuáles serían esas razones políticas? Recordemos la secuencia de eventos que nos trajo a esta situación. Primero,
Netanyahu estaba bajo cargos de corrupción en Israel. En un contexto en donde estaba siendo juzgado por corrupción, intenta, con apoyo de sus socios de coalición de extrema derecha, recortar las atribuciones de la Corte Suprema y cambiar su sistema de elección para darle más influencia en la elección de los jueces al Ejecutivo. Eso provoca protestas dentro de Israel y además, en un contexto en el cual, para complacer a sus socios de coalición extremistas, Netanyahu moviliza parte de las tropas que custodiaban el cerco perimétrico de Gaza hacia Cisjordania, se producen los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023. Netanyahu tenía que responder por un intento de reforma judicial que era considerado atentatorio contra la democracia y por una falla de seguridad que llevó al mayor atentado terrorista en territorio israelí en toda su historia. Y en ese contexto decide iniciar una guerra que se traza a dos objetivos: la destrucción de Hamas como fuerza militar y la liberación de los 250 rehenes israelíes en poder de Hamas, capturados el 7 de octubre. Bueno, 10 meses después ni ha derrotado militarmente a Hamas, como prueba el hecho de que las hostilidades continúen, ni ha liberado con vida a más de 7 rehenes. Los demás que, digamos, encontró ya eran cadáveres. Y además sus propios socios de coalición le habían dicho que si acordaba un cese al fuego con Hamas, podían abandonar su coalición, hacerle perder la mayoría parlamentaria y si surgió un voto de no, digamos, de no confianza en el Parlamento, perdería el cargo de primer ministro. Entonces muchos creen que, al igual que Putin, Netanyahu está haciendo que la guerra en Gaza se prolongue indefinidamente, como la guerra en Ucrania, en el caso de Putin, esperando una victoria en noviembre de Donald Trump que crearía un escenario más favorable para los intereses de estos dos gobernantes, ¿no? Repito, el cese al fuego evitaría la guerra regional y en realidad, aunque sus socios de coalición dijeron que lo abandonarían, la ventaja que tiene Netanyahu si decidiera acordar un cese al fuego, aunque todo parece indicar que no es su intención, la ventaja que tendría es que, como el Parlamento está en receso por el verano del hemisferio norte, la duración de 6 semanas de un eventual cese al fuego, que es lo que se estaba negociando, caería dentro del periodo de receso y claro, él siempre podría retomar las hostilidades antes de que se reinicien las sesiones del Parlamento y de esa manera evitar un voto de no confianza contra su gabinete. Pero en todo caso, para decirlo con claridad, Netanyahu es quien nos ha llevado por sus propios intereses políticos a esta situación. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.